Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en North Carolina, Estados Unidos de América, y lo hago para todo el mundo de habla hispana, a través de la plataforma YouTube. Este es mi canal, Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Hoy voy a tratar el tema del knockout. Y usted dirá, knockout como un tema. Sí, knockout como un tema. Y a medida que nos adentremos en él, verá por qué le puse este título. Porque el significado es dejar al adversario fuera de combate. Eso es un knockout, así de sencillo en términos boxísticos. Y esto lo vamos a aplicar también espiritualmente. Así que si a usted le gusta este programa, después de verlo, le dé un like, se lo agradeceré. Si no se ha suscrito, pues suscríbese. Y por favor, sobre todo, comparte con otros para que a más personas lleguen nuestros temas que pueden ser de bendición o ayuda a las diferentes personas que puedan escucharlo o verlo. Esto lo hacemos como siempre, es una cápsula que hacemos para razonar y meditar sobre temas del diario vivir y lo hacemos de forma poética, anecdótica y bíblica. Así que sin más, entramos en el tema del knockout. Esta poesía que voy a leerles a continuación la escribí en forma de décima y le puse por título Fuera de combate. Y dice de la siguiente manera: cuando un knockout propinan, queda fuera de combate, igual que Kid Chocolate a la lona lo destinan. Se incorporan y respiran, quieren salir a pelear, pero ya va a terminar en el ring esta pelea para siempre, y así sea, no volverán a boxear. En la vida cotidiana hay veces también sucede, se batalla, no se puede, y ahí suena la campana. El adverso dio en la diana cuando logra aniquilar. Al contrario, amedrentar es que algo siempre le falta, se le tira la toalla, no se vaya a desangrar. En Cuba, uno de los deportes más populares y donde más participación hay y seguidores y fanáticos es el boxeo. En mi opinión, este deporte debía desaparecer totalmente por la crueldad del mismo. Realmente, Cuba ha dado grandes boxeadores a lo largo de su historia. Kid Chocolate, que lo menciono en la poesía, Kid Gavilán, Pupi García, Teófilo Stevenson, Félix Sabón y en sí muchos más que pudiéramos mencionar de la actualidad. Pero realmente voy a mencionar algunos como el Ugaz, Jordanis Ugaz, Ultiminio Ramos y otros más. Quería no dejar de mencionarlos a ellos también, no vaya a ser que alguno escuche y dígame, me dejaron fuera. Pero esta anécdota que voy a hacer, yo era un adolescente porque hace muchos años y todos los sábados habían eh, 3 o 4 combates de boxeo y los televisaban. Y la última pelea era la mejor, eran de los dos más importantes, era entre cubanos, pero siempre era por un ranking a ver quién era el que estaba en mejor posición para enfrentarse en su peso a otros. Y había un boxeador que le llamaban el Guajiro de Minas. Guajiro porque era del campo, y en Cuba las personas que viven los campesinos se le llama guajiros, y de Minas porque el poblado donde él vivía se llama así, Minas. Entonces el nombre era que deportivo que tenía era el Guajiro de Minas, aunque su nombre real era Cándido González. Había otro boxeador muy bueno también que se llamaba Julián Barona, eran del mismo peso. El Guajiro de Minas era superior, si uno leía la historia anterior a este enfrentamiento,
y se comenta, se dice, que eran amigos, incluso jugando o en tono de, sí, en tono jocoso, el Guajiro de Mina le dijo a Varona, te voy a liquidar por completo esta noche en el ring. Bueno, y intercambiaron unas palabras ahí, pero cuando llegó la hora del combate, yo no puedo precisar ahora en qué round iban realmente. El combate era a 10 rounds, pero yo creo que era como por el quinto o sexto round aproximadamente. El Guajiro de Mina le propinó un contundente golpe por acá, por la parte trasera del oído, y Varona cayó inconsciente al suelo, a tal extremo que no se levantó con los 8 segundos del conteo de protección. Recuerdo cuando lo llevaron en camilla, los médicos lo examinaron, se llevaron en camilla, y al otro día la noticia de que había fallecido. El Guajiro de Mina quedó como destrozado, estuvo un tiempo sin subir al ring, pero al fin lo convencieron y dijeron, eso fue un accidente, tú no lo hiciste a propósito. Y bueno, se enfrentó a otro, y en esa pelea también, que no recuerdo el nombre de la otra persona, ni vi esa pelea, también le propinó en los primeros rounds un golpe y murió instantáneamente. A lo que el Guajiro de Mina dijo, me retiro del boxeo, y efectivamente muchos años después leí sus declaraciones, y aunque estaba muy en forma y estaba con una edad muy buena para el boxeo todavía, 20 y tantos años, no recuerdo si eran 26 o 27 años, se retiró por completo del boxeo. Incluso tengo entendido que está vivo todavía él, pero jamás volvió a boxear. Y es que cuando se le propina estos knockouts o estos golpes demoledores, al contrario, normalmente lo aniquila, lo acaba, lo extermina. Y eso en el plano físico, hablando en términos deportivos, boxísticos, pero en el plano espiritual sucede lo mismo. Satanás, el diablo, está siempre cual león rugiente tratando de devorarnos, pero ese tema lo voy a tratar un poquito más adelante. Solamente quería terminar con esta historia de que el Guajiro de Minas, al ver que no había quien le hiciera frente y que los dejara fuera de combate, él, como no era un asesino, no era un criminal, pues decidió no boxear más. Y yo creo cuando uno puede, consciente o inconscientemente, saber que uno puede destruir a otra persona, evitar por todos los medios darle ese golpe contundente, demoledor, para no herir sus sensibilidades espirituales. En el Salmo 35:1 dice el salmista a Dios, pelea contra los que me combaten. Y el salmista le está pidiendo a Dios que sea él quien pelee por él, porque es mucho más demoledor vencer al enemigo cuando tenemos a Dios como el que está guiando. Sabe que en el boxeo hay un referee, pero también hay unos second, que son los que te llevan para la esquina tuya, te aconsejan qué debes hacer, qué no debes hacer, te limpian el sudor, te ponen hielo, te ayudan con la herida si la tienes, para que puedas seguir combatiendo. Y eso es lo que el salmista le quiso decir a Dios. Pelea contra los que me combaten, para que no sea yo el que tiene que enfrentarse a ellos. En Filipenses 1:27, el apóstol Pablo escribe a los habitantes de Filipo, o a la iglesia de Filipo, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es importante la unidad cuando hay un combate. Para no perdernos el estilo de hoy del deporte, y no vamos a llevarlo a la guerra, sino deportivo, tanto el boxeador como el entrenador, el second, que son los dos que tiene ayudándolo allí en la esquina, tienen que tener una misma línea. Si vamos a seguir combatiendo de la forma que lo hemos hecho hasta ese momento,
o si debemos cambiar la táctica. Así en el boxeo, mira, le estás entrando por la parte del abdomen, trata de llevarlo a la cara, o darle un uppercut, o saca a la izquierda antes que la derecha, muchas cosas de esas, pero en el plano espiritual, Dios nos dice también cómo debemos maniobrar como nuestro second, como nuestro entrenador, cómo debemos, si somos los que estamos de víctima, podemos salirnos victoriosos del combate. Y también en Filipenses capítulo 4 y versículo 3 dice, te ruego que ayudes a los que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, no tan solamente ayúdame a mí, ayuda a los que combaten también junto a mí. Cualquiera que sea nuestro principio, nuestra ideología, nuestros principios cristianos, nuestros principios morales, espirituales, siempre acordarnos del que ha luchado junto a nosotros. En Hebreos capítulo 12 y versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que ustedes, le dice aquí el apóstol, si fue el apóstol Pablo el que escribió los Hebreos, porque eso está un poco en duda por algunos autores, pero si fue él, yo también creo que fue él, dice, todavía ustedes no han visto sangre, todavía no se ha abierto una herida, solamente te está haciendo sufrir. Y yo quiero hacerle entre paréntesis esta anécdota muy corta porque no la quise hacer en el tema de la anécdota de Guajiro de Minas, porque yo tengo un primo y él va a ver este programa porque él lo ve desde Cuba. Él estaba pasando un curso de sanitario en la Cruz Roja, pero un día había una pelea en nuestro pueblo y el mejor boxeador de nuestro pueblo se iba a enfrentar a uno de otra ciudad. Y imagínense, el local donde se iba a enfrentar aquella pelea se llenó porque, por completo porque todo el mundo quería que ganara Nery Machado, que era el nombre del boxeador de nuestro país, que por cierto es muy amigo de mi hermano. Pero él, en el momento que se enfrenta este boxeador del pueblo con el otro boxeador que no recuerdo el nombre, en un momento el otro le da a Nery Machado, el boxeador de nuestro pueblo, una herida encima de la ceja. Y escuchamos por los altoparlantes que pedían la presencia del médico. La sorpresa mía fue que yo estaba entre los que estaba mirando la pelea en vivo, allí en el local, cuando veo que el que viene es mi primo, que estaba dando un curso de sanitario, no de médico ni de enfermero, de sanitario, y fue el que llegó y cuando vio la herida paró la pelea y perdió. A tal extremo, esta anécdota la hago porque es un poco cómica, mi primo tuvieron que sacarlo escondido después por una puerta trasera que tenía el local, porque había gente que lo estaba esperando fuera para darle algo duro porque había hecho perder, tenía que dejarlo seguir peleando. Entonces esta anécdota solamente la hago como algo curioso, porque todavía no había sangre, era una simple herida. En Santiago capítulo 4 y versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. A veces el combate de nuestra vida espiritual, sobre todo, no implica en el momento del combate, sino por qué estamos combatiendo. Yo siempre le aconsejo a todos los creyentes que jamás se pongan a discutir con otros sobre un dogma, sobre una doctrina simple que no tiene nada que ver con la salvación del alma. Sencillamente vemos desde distinto ángulo las cosas, y el hecho de que usted crea una cosa y yo otra no implica que seamos enemigos, sino que el combate debe ser por cosas importantes,
no por cosas intrascendentes que al fin de cuentas no van a marcar nuestra vida. Así que mi consejo hoy es que ni propinemos knockout a nadie, ni permitamos que Satanás nos propine un knockout espiritual a nosotros jamás. Eterno Padre Celestial, gracias te damos por este tema del knockout fuera de combate. Te pedimos que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, jamás pueda sacarnos de combate. Jamás nos pueda dar un knockout. Gracias porque tu Hijo Jesucristo salió victorioso cuando se enfrentó al diablo allá en el desierto. Que así también salgamos victoriosos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amables amigos y hermanos, todos los sintonizantes, tanto en vivo como después cuando lo ven en otra fecha, quiero agradecerles por su sintonía cada semana y pido que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le bendiga hoy, mañana y siempre. Desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, y para todo el mundo de habla hispana, le habla el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Dios le bendiga.